siempre, un verdadero placer que nos acompañen en su programa Dosis Alternativa. Los acompañamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través de YouTube colocando Radio Caracas Radio. También lo pueden hacer a través de nuestra página web rcr.tv, en Periscope por @RCR750. Sus comentarios y sugerencias lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter por @Dosis Alternativa. Amigos, hoy vamos a tratar un tema que quizás ustedes lo han escuchado o lo han vivido, han tenido experiencia, la desagradable experiencia de pasar por eso, ustedes o un familiar. Hoy vamos a hablar del coma diabético. ¿De qué se trata? Conocer, porque muchos escuchamos ese término y... Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo detectarlo? ¿Cuáles son esos síntomas que pueden indicar a una persona diabética que llegue a un coma diabético, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a aprender, amigos, de qué se trata lo que es un coma diabético. Para esta tarea tenemos en la línea telefónica a nuestro invitado de hoy. Se trata de Fernando Carrera Viñoles. Él es médico, internista y especialista en diabetes y metabolismo. Bienvenido, doctor. Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Bien. Muy bien, gracias por estar con nosotros hoy en nuestro programa. Gracias por acompañarlo. Bueno, doctor, el tema, ¿qué es el coma diabético? Pero para entrar a desarrollar este tema, valga la redundancia, vamos a explicar, doctor, a nuestros amigos qué es la diabetes, para arrancar por lo principal. Sí, bueno, primero quería agradecerles por la oportunidad de seguir educando a nuestros pacientes con diabetes y a la población general en este tema. La diabetes, pues, es la enfermedad cardiometabólica, como actualmente es considerada, más común en la población general, junto con la hipertensión. Entonces, básicamente, la diabetes es un problema pancreático, es una enfermedad pancreática donde hay una afectación de la célula, un tipo de célula específico que se llama células betas del páncreas, que son los encargados de producir insulina. Hay un espectro de pacientes diabéticos, no son todos, no son considerados solo los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, hay muchos tipos de diabetes. Pero básicamente el diabético tipo 1 tiene un déficit absoluto de insulina y es por una causa o genética o inmunológica, o sea, el mismo organismo ataca a esta célula, o el diabetes tipo 2, que es el tipo 1, es en aquellos pacientes en los que hay algún grado de resistencia a la insulina. Nosotros decimos resistencia a la insulina, es aquel paciente que la insulina no puede ejercer su efecto en el músculo, en el cerebro, en el corazón, en los tejidos que necesitan glucosa, azúcar para mantenerse vivo. Entonces, al tener esa resistencia, la glucosa no puede ser metabolizada por las células y el paciente mantiene niveles de azúcar o glicemia muy alta en la sangre, y eso siempre pues lleva a una serie de... Claro. Bueno, ahí tenemos claro entonces, básicamente, Marilia, amigos, que es la diabetes. Y bueno, ¿cuáles son los tipos? Tipo 1, tipo 2, ¿cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son esta situación? Pero entonces ahí sí podemos entrar, doctor, en definir qué es un coma diabético. Sí, bueno, el coma diabético es como la forma en la que la población general define a lo que nosotros como médicos llamamos estado hiperosmolar no cetósico. Es básicamente el término médico para hacer referencia al coma diabético. El término coma diabético es un término médico considerado hace mucho tiempo, cerca de los años 1980. Después, evidentemente, esa terminología cambió. El coma diabético es considerado una complicación aguda de la diabetes. Cuando nosotros decimos complicación aguda de la diabetes, nos referimos a que hay niveles de azúcar tan altos en la sangre que llegan a producir complicaciones agudas en el individuo. Básicamente, el coma diabético es un nivel de azúcar tan elevado, encima de los 650 miligramos, que llega a producir principalmente trastornos desde el punto de vista neurológico. Claro, podemos decir, doctor, así manejando términos muy, no sé si sencillos, pero creo que interpreto eso, que es cuando ya perdemos el control de la diabetes. Sí, ya generalmente cuando ocurren estos estados agudos, depende del tipo de diabetes del paciente. Entonces ya nombramos previamente la diabetes tipo 1 y tipo 2, pero también existe la diabetes gestacional, que es la diabetes en el segundo o tercer trimestre del embarazo, y están los otros tipos específicos de diabetes, que son unas diabetes quizás menos frecuentes y más complejas de diagnosticar.
Entonces, ciertamente, cuando ya el organismo no tiene la misma capacidad de producir insulina, la glucosa, de manera más sencilla, ¿no?, se dispara en sangre, se eleva muy alto, y de esa manera esos niveles de glucosa tan elevados producen alteración en otros órganos distintos al páncreas, principalmente el cerebro, que son los síntomas principales con coma diabético. Claro, cuando esta complicación en el paciente diabético, ¿por qué pasa? ¿Porque no tiene el tratamiento? ¿Se descontrola? ¿Qué es lo que sucede allí para poder llegar a un coma diabético? Sí, hay muchos factores desencadenantes de las complicaciones agudas de los pacientes con diabetes. Dentro de estas complicaciones agudas tenemos dos tipos: el coma diabético, o estado hiperosmolar no cetóxico, o la cetoacidosis diabética, ¿no? Este estado hiperosmolar no cetóxico es más frecuente en los pacientes tipo 2, y eso es lo más importante. O sea, los pacientes con diabetes tipo 2 generalmente hacen cetóxico, mientras que los pacientes con diabetes tipo 1 hacen otras complicaciones. Entonces, lo primero es tener ese factor pendiente, que los pacientes que son diabéticos tipo 2 son los más propensos a tener un coma diabético. Pero también hay otros factores desencadenantes, como las infecciones, que el paciente no haga un adecuado control del tratamiento que se le indicó, que no lo cumpla adecuadamente. Y es por eso que nosotros insistimos tanto en la educación de estos pacientes, porque es mucho más importante que la insulina, algún antihiperglicemiante oral, el paciente se eduque en cambios de estilos de vida y en cambios de la nutrición para que estas complicaciones no ocurran. Y si ya tienen el uso de un fármaco para su control de la diabetes, entonces hagan apego farmacológico, cumplan el tratamiento, porque el cumplimiento del tratamiento es una de las principales causas, el incumplimiento es una de las principales causas de complicaciones en los pacientes con diabetes. También las infecciones. O sea, un paciente que tenga diabetes y tenga una infección urinaria ya tiene un factor de riesgo para hacer los traumatismos e incluso los eventos cardiovasculares como un infarto o una ACV también puede disparar complicaciones en la diabetes. Así es. Amigos, estamos conversando con Fernando Carrera Viñoles. Él es internista y especialista en diabetes y metabolismo. Nuestro tema de hoy, el coma diabético, conociendo de qué se trata esta patología. Doctor, vamos ya a lo que son los síntomas. Cuando una persona ya entra en esta etapa de coma diabético, ¿qué es lo primero que presenta? Básicamente el paciente con coma diabético, la clínica inicial es muy leve, se puede ir con muchas otras enfermedades, ¿me entiendes? Y a lo mejor se puede considerar que no es una enfermedad tan severa y por eso no acuden inmediatamente a las emergencias o buscan asistencia médica especializada. Entonces, básicamente, lo primero que presenta el paciente es un poco de sueño, por así decirlo. El paciente se siente más lento, se siente que no está realizando las actividades cotidianas de la casa con la misma rapidez con la que la hacía. Su pensamiento, su capacidad intelectual se nota un poco rápida de lo que es habitual para ese paciente, y esos síntomas logran ser pasar inadvertidos o en médicos que no tengan la experiencia para identificar este tipo de complicaciones, incluso por los mismos pacientes. O sea, el paciente piensa que se despertó con sueño, que siente que no descansó durante la noche y realmente está iniciando una complicación severa de la diabetes. Ya después que transcurren ciertas horas, aproximadamente unas 6-7 horas, de mantener una glicemia muy elevada, que ya empieza a aparecer porque es el problema del azúcar en sangre. Cuando el azúcar se eleva, los líquidos del organismo el paciente empieza a orinar mucho más, los líquidos empiezan a ser utilizados para otros compartimientos y la célula se va deshidratando. Entonces, básicamente, es en ese momento que el paciente empieza a sentir mucha más sed, empieza a orinar mucho más, empieza a sentir mareo, vértigos, puede empezar a sentir algo de dolor de cabeza, visión borrosa, y posteriormente, si empiezan los síntomas graves, coma y convulsiones en los pacientes. Que quizás ese es el momento donde pueden tomar conciencia las personas y salir al médico, ¿no? Cuando ya ven las complicaciones graves. Sí, ya como sugerencia, eso ya es básicamente por la experiencia que tenemos en el paciente en el manejo del paciente con diabetes. La visión borrosa, el ojo es un órgano muy sensible, tanto para la diabetes como para otras enfermedades metabólicas. Entonces, cuando ya aparece visión borrosa en un paciente con diabetes, debe acudir inmediatamente al médico.
Si es agudo, pues evidentemente complicación aguda de la diabetes. El coma diabético, como es el tema que estamos hablando de hoy, o incluso su otra parte, que es la hipoglicemia, que es la azúcar baja. Okay. También se expresa de esa manera. Ok, doctor, vamos a detallar un poco esta parte de la hipoglicemia cuando regresemos a la pausa que vamos a tener que hacer en estos momentos para ir a publicidad. Y cuando regresemos, doctor, bueno, vamos a profundizar eso sobre la hipoglicemia y sus repercusiones en estas personas que pueden estar afectadas o pueden padecer lo que es un coma diabético. Amigos, les recordamos, estamos conversando con Fernando Carrera Viñoles, es médico interno de diabetes y metabolismo. Nuestro tema de hoy, coma diabético. Vamos a publicidad y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la Honda Mazochin te ofrece los mejores servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño visual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @od_yocondam. ¿Te gustaría darle un cuidado especial a tu mascota? Vexpress Servicios Veterinarios somos la respuesta. Ofrecemos vacunaciones, desparasitaciones, baños medicados antiparasitáticos, ecosonografía, laboratorio, cirugía y además contamos con trámites internacionales de viaje. Ubicados en Caracas, en la avenida Páez del Paraíso. Contáctanos a través del 0212-914-3311 y 0414-316-4951 y en las redes sociales por @Vexpress. Vexpress, todo en servicios veterinarios. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre el coma diabético, cómo detectarlo, cuáles son sus causas, sus síntomas. Para ello nos acompaña vía telefónica el doctor Fernando Carrera Viñoles. Él es médico internista y especialista en diabetes y metabolismo. En la parte anterior el doctor nos explicaba muy bien cuáles son esos síntomas de una persona que es diabética y puede presentar un coma diabético, pero también nos asomaba un poco sobre la hipoglicemia. ¿Pero qué es la hipoglicemia, doctor? ¿Cuáles son esos signos o síntomas que nos pueden indicar que una persona está padeciendo de esto? Bueno, básicamente la hipoglicemia es el polo opuesto a lo que veníamos conversando, que es las complicaciones agudas hiperglicémicas de la diabetes, o sea, el azúcar alto. La diabetes puede tener esos dos tipos de complicaciones. Cuando el azúcar se eleva, hablamos de coma diabético o de cetoacidosis diabética, y cuando el azúcar está muy baja, entonces hablamos de hipoglicemia. La hipoglicemia básicamente con diabetes es la que produce más muertes en los pacientes con diabetes. Claro. Tanto en la fase aguda como para complicaciones cardiovasculares como infartos y diabetes en los pacientes con diabetes. Claro. Entonces eso es mucho más importante prevenirla incluso. Claro. También se presenta el escenario, doctor, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando estamos cerca de una persona que presenta un coma diabético? ¿Cuáles son las recomendaciones para estas personas que viven esta experiencia de tener un familiar, un amigo que, bueno, le dan estos síntomas de coma diabético y, bueno, está en riesgo su vida, ¿no? ¿Qué deben hacer estas personas para atenderlo adecuadamente? Bueno, lo primero siempre, que es lo que nosotros intentamos, que podamos tener acceso en algún momento todos los pacientes que tienen o que viven con diabetes, es que puedan tener dispositivos de administración de fármacos de emergencia y que con una adecuada educación médica o una adecuada alfabetización en salud, como nosotros le decimos, que es la enseñanza del médico al paciente, ellos puedan resolver al momento agudo. El tratamiento pues es distinto para los dos, para la hipoglicemia y para el estado para el coma diabético. En los pacientes con coma diabético pues básicamente necesitan insulina y necesitan una hidratación muy elevada, una hidratación expansiva, como nosotros le decimos.
Entonces, básicamente, el manejo inicial del paciente y más que qué debe hacer es lo que no debe hacer el familiar en casa, es, por ejemplo, si el paciente está inconsciente, administrarle azúcar en la boca o darle un caramelo y estando el paciente inconsciente. Si el paciente está inconsciente o tiene deterioro del estado de conciencia, pues a lo mejor está muy dormido, no habla, es mejor que no coloquen nada dentro de la cavidad oral porque eso puede producir otras enfermedades más complejas como una asfixia, por ejemplo, en el paciente. Se puede ahogar la persona. Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si el paciente, como hay un espectro y si logra identificar los síntomas al inicio, nosotros siempre les recomendamos que ellos tengan los equipos para medir glicemia, que son los dispositivos, los glucómetros. Si ellos pues sienten este tipo de síntomas que ya conversamos, deben entonces medirse. Si la glicemia está por encima de 200 o 250, siempre se debe administrar entonces el fármaco que le prescribió su médico. En el contexto de un coma diabético, pues el tratamiento siempre va a ser la insulina. Debe consultarlo inmediatamente. Ahorita podemos hacer uso de la telemedicina, o sea, con su médico de confianza, pues preguntarle a través de una llamada o un mensaje de texto qué dosis de insulina, si el médico no lo ha educado en cuál es la dosis estándar para atender estas emergencias, y básicamente aumentar la ingesta de líquidos. Entonces nosotros le sugerimos que si el paciente todavía está consciente, solamente se siente un poco dormido y tiene estos síntomas leves, entonces podemos usar la vía oral. O sea, le indicamos que tome menos de medio litro de agua, evidentemente con una distancia de por lo menos 100 cc cada media hora. Y vamos evaluando los síntomas. Si el paciente se siente mejor, ya no la glicemia empezó a bajar, entonces pudimos detectarlo a tiempo y no llegamos a ese estadio avanzado que es el coma diabético, pero si los síntomas persisten, deben acudir inmediatamente a asistencia médica porque el tratamiento es endovenoso y debe instaurarse lo más rápido posible. Claro, cuando la persona ya llega con esta complicación, doctor, que usted está mencionando del coma diabético a una emergencia, ¿cuánto tiempo permanece la persona allí para luego recuperarse? Ese tiempo pues es muy variable de un individuo a otro. Básicamente el tiempo promedio es aproximadamente 48 a 72 horas de hospitalización porque el paciente amerita hospitalización. Entonces básicamente el tratamiento inicial pues puede ser durante 24 horas donde hacemos un tratamiento de rescate, administramos de manera en cantidades más elevadas y más frecuentes de insulina, o sea, vamos administrando insulina cada hora e incluso menos tiempo. Si lo amerita el paciente y se coloca pues la hidratación endovenosa. Hay que hacer también la corrección de otras enfermedades porque normalmente la insulina baja el potasio y entonces debemos también corregir potasio en el paciente. Hay que vigilar cómo está funcionando el riñón porque vamos a administrar una cantidad de líquido importante y la función cardiovascular también. Por esa misma cantidad de líquido el paciente puede producir edema pulmonar, que es insuficiencia cardíaca por la sobrecarga de volumen que le administramos, ¿no? Claro. Entonces es un juego médico bastante complejo, por eso es una complicación aguda y lo importante de que se prevenga la aparición de estas complicaciones en los pacientes con diabetes. Y eso me quedo en esa idea, ¿por qué es tan importante? ¿Qué consecuencias puede tener para una persona, doctor, si no se trata a tiempo un coma diabético? ¿Qué repercusiones puede tener en la persona? Hay complicaciones inmediatas que es la morbimortalidad elevada. O sea, si el paciente no se maneja adecuadamente o llega a una emergencia de manera muy tardía, la probabilidad de muerte por una complicación en diabetes es por encima del 70%. Entonces debemos, si no lo hacemos de manera temprana, ¿no? Si el abordaje es temprano, la mortalidad se reduce a menos del 20%. Entonces es importante que el paciente acuda inmediatamente si no sabe controlar los síntomas iniciales o no lo logró identificar, a asistencia médica especializada. Claro. Se reconoce, se inicia y mejoramos la morbilidad, pero si ya después de haber ocurrido un evento agudo de una complicación de la diabetes, básicamente eso también tiene un pronóstico sobre las complicaciones crónicas. O sea, después que un paciente hace un coma diabético, ya el médico estima que la probabilidad de la posibilidad de vida de ese paciente, si no se instaura adecuados tratamientos médicos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, se reduce 2 o 3 años de vida por cada evento agudo y además se asocia a más eventos cardiovasculares como infartos, ACV e incluso demencias. O sea, el paciente puede hacer Alzheimer o otras demencias vasculares por estas complicaciones agudas, pero eso lo vemos en el transcurrir del tiempo, a los años. Claro, y eso también va sumado, doctor, una alimentación sana, ¿no?, que debe tener el paciente. Ciertamente.
Todos, tanto el paciente con diabetes tipo 1 como el paciente con diabetes tipo 2 y los otros tipos específicos de diabetes deben tener un tratamiento nutricional, y esa es la base fundamental del manejo del paciente con diabetes. El tratamiento nutricional adecuado también a la alfabetización en salud, o sea, al educar a nuestro paciente con diabetes. El paciente que vive con diabetes no debe modificar su vida en función a la enfermedad. Para eso está el médico. O sea, el médico debe adaptar esa enfermedad a su vida cotidiana, para que eso impacte lo menos posible en la calidad de vida del paciente y que él pueda hacer el mejor apego farmacológico y el mejor apego en la relación médico-paciente para que su control metabólico en diabetes le garantice una vida lo más sana y normal posible dentro de una condición pues que puede afectar múltiples órganos en la anatomía. Claro, ahí tienen que hacer un equipo dinámico entre paciente y el médico. O sea, y siempre estar educándose, que es lo que decía el doctor Fernando. Así mismo. Nosotros, de hecho, tenemos todas las guías de manejo a nivel mundial, las sociedades que establecen las pautas de manejo terapéutico de los pacientes con diabetes, es la recomendación más fuerte. El manejo multidisciplinar y la inclusión de la toma de decisión del paciente. O sea, si un paciente, por ejemplo, transmite la no necesidad o no querer administrarse ciertos fármacos, nosotros debemos explicarle si es la única opción o la mejor opción para él, pues que esa es la que debe tomar, pero si no, hay que hacer un consenso entre el paciente, sus cuidadores, sus familiares y el médico, e incluso debe participar un conjunto de individuos. Porque en el centro donde nosotros laboramos tenemos un centro completo de manejo en diabetes, donde tenemos al educador en diabetes, un psicólogo especialista en diabetes, al nutricionista, al internista, al endocrinólogo, que volvamos parte, entre todos tomamos la decisión de un solo paciente. Claro, siempre escuchándolos a ellos, ¿no? A nuestros pacientes. Exacto. Ahí se refleja la magnitud, la importancia que tiene tomar conciencia, y principalmente por parte de la persona afectada, de cumplir todo lo requerido y lo que le indican los médicos. Porque está en juego su vida, la vida está en juego de este paciente. Bien, doctor, vamos, ya terminamos, ya nos queda apenas 30 segundos. ¿Cuáles son sus redes sociales, punto de contacto para nuestros amigos que nos escuchan? Bueno, pueden contactarme a través de Instagram con @dr.internista, todo en minúscula, en YouTube, doctor internista completo, y en Twitter, @FernandoJCB1. Básicamente, pues esas son nuestras redes sociales y estamos trabajando en el Instituto Docente de Inmunodiagnóstico en la Torre 3M de Rosal y en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Así es, bueno, agradecidos con el doctor Fernando Carrera Viñoles, eres médico internista y especialista en diabetes y metabolismo. Hoy estuvimos hablando sobre el coma diabético. Yo creo que nos quedamos con la recomendación del doctor Fernando, siempre estar de la mano con los especialistas porque está en juego su vida. Así es, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través de Periscope, YouTube, rcr.tv. Bien, les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.